Primeramente, perdónanos todos nuestros pecados, porque no somos justos y perfectos delante de ti. Papito Dios, en esta noche, para entender tu palabra, para que podamos entender tu palabra de Diosito. Danos sabiduría y entendimiento, Papito Dios, para entender tu palabra. Amén. Vamos a leer en San Juan 6, 1 hasta el 11. Los que tengan que me respondan con amén. San Juan 6, 1 hasta el 11. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. En la palabra de Dios dice que no solo Jesús quiere ir a predicar en Galilea, también quiere ir a predicar en otros pueblos, en otras ciudades, en las ciudades que no habían visto la palabra de Dios, no habían escuchado. Tomen asiento. Donde las personas no habían escuchado el mensaje de Dios, donde la gente no había visto los milagros de Dios. Amén. Vamos a leer 2. Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía Dios en los enfermos. En esos tiempos Dios hacía grandes milagros, muchos milagros. Y también estaban asombradas, impresionadas. Nunca habían visto cosas como estas y nunca habían experimentado ni vivido situaciones como estas. Por eso multitudes le seguían, porque Jesús predicaba por las naciones y por los milagros que había hecho Jesús. Vamos a leer 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban descansar. Y él también, asimismo como descansó, Dios asimismo dice que nosotros descansemos para tener más fuerza para predicar en la presencia de Dios. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua significa como que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y es lo que vimos, que la Pascua es nada más celebridad o homenaje. El día de los israelitas salieron libres de Egipto, el día de la independencia de las israelitas. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que comasen estos? Porque Jesús quería alimentar a todas las personas, porque Jesús tuvo piedad y tuvo compasión para alimentar a multitudes de las personas que tenían hambre. Las personas estaban en la oscuridad, pero Dios los levantó. Asimismo Dios nos levantó a nosotros.
Pero esto decía para probar, porque él sabía lo que había de hacer. En la palabra de Dios dice que Jesús solo estaba probando la fe de Dios. Y también dijo un denario, porque Jesús quería probar la fe de sus discípulos y discípulos tenían que realmente creer en la fe y tener confianza en nuestro Señor Jesús. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. En la palabra de Dios dice que un denario es equivalente a un pan. Necesitaban 250 días de trabajo de un obrero común. Pero Felipe no sabía que estaba en la presencia de Dios y hacía milagros, que convirtió el agua en vino. Y también dijo: un denario es pago de un día de trabajo para un obrero común. Felipe le respondió: en la presencia de Dios, porque Dios podía hacer milagros. Él podía transformar el agua en vino y también otros milagros. Amén. Vamos a leer 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Aquí lo que vimos, el muchacho tenía 5 panes, 2 pececillos, todo tenía solo para su familia, no alcanzaba, pero lo poco que tenía le dio a Jesús para que multiplicara el pan y diera a muchas multitudes. Asimismo tenemos que ser como nosotros. Asimismo nosotros tenemos que ser como ese muchacho, tenemos que dar lo poco que tenemos que dar a los que no tienen nada, tenemos que dar asimismo como ese muchacho tenemos que ser nosotros, para que Dios nos bendiga. Vamos a leer 10 y 11. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuando querían, y cuando se hubiera saciado. Dice que Jesús hizo recostar a la gente para que vea el milagro que iba a hacer en ese momento. Y Dios oró a su Padre, y el Padre le multiplicó los panes y los peces para que asimismo Dios multiplicó el pan, el pescado cuando tenían hambre, cuando tenían sed. Dios de comer, todo para que seguían alabando, porque nosotros, asimismo nosotros vamos a ir en la presencia de Dios. Dios en este momento está con su Padre preparándonos un templo para que nosotros alabemos su nombre.